Los Saiyajin y los Viltrumitas son dos razas ficticias muy parecidas entre sí, tanto que es casi seguro afirmar que los Saiyajin fueron la principal fuente de inspiración para crear a los Viltrumitas. Y es que en ambos casos se trata de una raza superpoderosa, con una cultura guerrera que incrementan su poder con cada batalla, y que mientras más pelean más fuertes se vuelven. Y además ambas tienen una capacidad de reproducirse con otras especies distintas a la suya. En el caso de los Saiyajin únicamente sabemos que pueden hacerlo con especies de fisiología similar, mientras que con los Viltrumitas el que perdona está arriba, pues pueden reproducirse prácticamente con cualquier cosa. Y dado que ambas razas alienígenas son tan similares y además son de las más poderosas en sus respectivos universos, eso hace que nos preguntemos qué tan fuerte sería un híbrido entre un Saiyajin y un Viltrumita. Y para poder responder eso vamos a analizar toda la información canon que tenemos acerca de la genética de ambas especies, para así determinar qué nivel de poder podría alcanzar esta combinación. Primero que nada hay que decir que es importante establecer cuál es el nivel de los padres, pues al menos en cuanto al Saiyajin se refiere, el potencial del hijo en gran parte estaría determinado por el poder que el progenitor tenga al momento de concebirlo. Esto debido a las células CC, que son las que determinan la capacidad de evolución que tendría el Saiyajin, y mientras más fuerte se vuelva, más de estas células tendrá, y más podrá heredar a sus hijos. Así que para tomar en cuenta este parámetro veremos dos escenarios. Primero en donde el híbrido es hijo de un Saiyajin y un Viltrumita promedio, y otro donde es hijo de los miembros élites de su raza. Y es muy importante tomar esto en cuenta porque como verán al final del video la diferencia entre un escenario y otro es gigantesca. Así que comencemos con la versión estándar, que será el hijo de un Saiyajin promedio y un Viltrumita promedio. Y para eso hay que aclarar algo sobre la raza Saiyajin que muchos tienden a malinterpretar, y es que existe la creencia de que todos los Saiyajins eran como Goku y Vegeta y que si Freezer no hubiera destruido el planeta todos se habrían vuelto mucho más fuertes, al igual que como pasó con estos. Pero la realidad es que no es así, de hecho es una idea bastante absurda, pues los Saiyajins existieron durante miles de años, y la inmensa mayoría de ellos no llegaba siquiera al poder de Nappa, quien de hecho debía ser uno de los soldados más fuertes al momento de la destrucción del planeta Vegeta. Esto considerando que se había puesto a cargo del príncipe. Así que no, el hecho de que Goku y Vegeta hayan avanzado tanto no significa que toda la raza Saiyajin siquiera tuviera ese mismo potencial, pues de ser así muchos lo habrían hecho antes. Así que tanto la capacidad para evolucionar como la determinación para entrenar de forma tan extrema como lo hicieron Goku y Vegeta es algo más bien exclusivo de ellos. En cuanto al resto de los Saiyajin realmente rondaban por las 500 y 800 unidades. Y los de élite ya eran como el Radix que vimos en Dragon Ball Z, ya que sí, este era considerado de clase alta, con sus 1500 unidades, y la élite ya era de Nappa hacia arriba. De hecho, podríamos considerar que de las 2000 unidades hacia arriba eran de élite, pues en la película de Broly se ve que los guardias del castillo del rey Vegeta tenían justamente esos niveles. Evidentemente estaban muy por debajo de las fuerzas de élite de Freezer como Zarbon y Dodoria, y las fuerzas Ginyu. La única razón por la que Freezer les temía era por el poder de la leyenda del Super Saiyajin. Y porque eso sí, una rebelión a gran escala sí que podría ser problemática, pero para nada tendría que ver con su nivel de poder como especie. Así que ya aclarado eso sobre el nivel de los Saiyajins comunes, el guerrero que vamos a considerar para este híbrido podría ser un nivel intermedio entre Radix y Nappa. Ahora respecto a la parte Viltrumita, aquí la cosa es un poco distinta, puesto que realmente no existen Viltrumitas de clase baja, ya que todos los que no eran lo suficientemente fuertes fueron eliminados y únicamente se reprodujeron los más poderosos entre sí. Así que en cuanto a los Viltrumitas, podemos decir que absolutamente todos los que quedan son de clase alta. Aún así sí que existe una diferencia entre los Viltrumitas más fuertes como Traj o Marca adulto y el resto de los soldados. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los Saiyajin, el poder del progenitor no parece ser tan influyente con el potencial que tendrá el hijo, porque quizás no existe una diferencia tan marcada en los niveles de poder como si la hay entre los Saiyajin. Pero bueno, ya que tenemos establecido a ambos padres, pasemos a ver cómo saldría el hijo. Aquí hay que decir que los genes Viltrumitas se van manifestando poco a poco mientras el niño crece, por lo que un híbrido Viltrumita con cualquier otra especie que no tenga poderes generalmente nace como un niño normal. Sin embargo, al estar mezclado con un Saiyajin, este niño nacería con las cualidades propias de esa raza, como lo son la superfuerza, resistencia
resistencia, velocidad, además de claro una cola que le permitiría convertirse en un Ozaru. Pero lo más importante de todo es que tendría una predisposición natural a utilizar el ki, pues como sabemos los Saiyajin, si bien tenían que aprenderlo a utilizar, como cualquier otra raza tenían una facilidad natural para controlarlo. A diferencia, por ejemplo, de los humanos que tardaban mucho más tiempo en dominarlo. Por ejemplo, los primeros en poder utilizarlo como Mutaito o el propio Roshi, que dijo que tardó más de 50 años en dominar el Kamehameha. Y Goku lo hace a la primera. Normalmente los Saiyajins híbridos nacen con un potencial muy superior al de los Saiyajins puros, por lo que logran mucho más avance en menos tiempo. Sin embargo, debido a que los genes Viltrumitas tardan en manifestarse durante los primeros años de su vida, el híbrido sería prácticamente idéntico a un Saiyajin, por lo que carecería de la ventaja de los Viltrumitas, aunque sí que tendría un instinto guerrero, así que compensaría esto con una mayor disposición a entrenar y luchar. Los genes Viltrumitas comienzan a activarse durante la adolescencia, según nos cuenta Omniman. Incluso los más tardíos obtienen sus poderes antes de cumplir los 18. Y dado que los Saiyajins comienzan a madurar físicamente después de los 14, pues podemos suponer que los genes Viltrumitas se activarán más o menos al mismo tiempo que el cuerpo Saiyajin comienza a estirarse, por lo que durante esta etapa el híbrido recibirá un aumento gigantesco de poder, pues sumaría la fuerza Viltrumita a la fuerza Saiyajin que ya poseía desde el nacimiento. De este modo, un híbrido en su adolescencia, incluso sin haber entrenado nunca, seguramente tendría un poder similar al de Raditz. Incluso podría llegar al de Nappa si hubiese entrenado. Una vez activados los poderes de los Viltrumita, la escala se dispararía, seguramente superando fácilmente al propio Vegeta. Pero el incremento de poder no se detendría ahí, pues al activarse la parte Viltrumita, la genética del individuo ahora sí que comenzaría a comportarse como un híbrido, por lo que es muy probable que sus habilidades como Saiyajin se vieran potenciadas por la mezcla de genes, ya que como mencionamos antes, los híbridos Saiyajin evolucionan mucho más rápido, así que cualquier entrenamiento que realizara a partir de ese punto sería mucho más efectivo. En este momento el híbrido sería mucho más poderoso de lo que marca en sus primeros meses con poderes. Y con apenas un poco de entrenamiento podría acercarse al nivel quizá de las fuerzas especiales Ginyu. Ahora, independientemente de la fuerza física, hay que sumar las otras habilidades Viltrumita. Como sabemos, en Dragon Ball la técnica de volar es una técnica que utiliza Ki. Sin embargo, los Viltrumitas vuelan de manera natural, por lo cual al desbloquearse esta habilidad el híbrido ya no tendría la necesidad de gastar Ki en volar. No es que el vuelo desgaste demasiado que digamos, pero ahorrar es ahorrar, si no pregúntenle a Vegeta. Además, aunque vuele de manera natural como Viltrumita, igual podría usar Ki como un potenciador para aumentar la velocidad. Pero donde mayor beneficio obtendría el híbrido sería en la defensa, pues este incrementaría de forma exagerada. En Dragon Ball la resistencia al daño de los personajes es algo que depende directamente del Ki. Se ha demostrado infinidad de veces que cuando el Ki está bajo, ya sea por cansancio o porque el propio usuario lo disminuye, el cuerpo se vuelve mucho más vulnerable a los ataques. El ejemplo más claro es cuando Vegeta disminuyó su Ki a propósito, para que así Krillin pudiera dañarle. Así que si bien los Saiyajins tienen una resistencia considerable de forma natural, su mayor fuente de invulnerabilidad proviene del Ki. Sin embargo, la fisiología Viltrumita es mucho, pero muchísimo más resistente que la del Saiyajin. Piensen que un Viltrumita adulto puede sobrevivir dentro del sol, mientras que en Dragon Ball hemos visto como varios, e incluso el Super Saiyajin legendario, son eliminados cuando son enviados al sol. Y no se dejen llevar por esa imagen que se comparte por ahí donde Broly y Goku pelean en la lava. La lava no es ni remotamente tan fuerte como el sol. Y sí había visto que por ahí se manejaba que podrían enviar a Broly y Gogeta al sol a pelear durante un momento, pero por ahí seguirían protegidos por el Ki, en caso de haber ocurrido, y pues al final de cuentas no ocurrió. No salió en la película, así que no se toma en cuenta. Así que este híbrido debe tener esa enorme invulnerabilidad. Claro, no la tendría tan desarrollada como para resistir al sol desde el principio, pero sería más resistente al daño que un Saiyajin ordinario. Así que al igual que pasa con el vuelo, podrías ahorrar energía del Ki en cuanto a mantener la defensa alta y concentrar todo ese poder en técnicas ofensivas como rayos de energía o golpes. Además, claro que en caso de ser necesario podrían incrementar aún más su defensa, sumando su resistencia natural con la defensa que le otorga el Ki. Y hacer esto lo vuelve bastante invulnerable como para soportar ataques de enemigos que son mucho más poderosos que él. Algo como lo hacía Botamo en Super,
que a pesar de ser mucho más débil que Goku era perfectamente capaz de resistir sus golpes debido a la gran resistencia. Ahora hasta aquí tendríamos a un guerrero absolutamente formidable que superaría tanto al Saiyajin promedio como al Viltrumita promedio. Sin embargo, en este punto debemos dividir el análisis en dos posibilidades más, pues todo lo que hemos mencionado solo es aplicable al híbrido durante su adolescencia. Sin embargo, en su adultez las cosas podrían cambiar debido a que el ADN Viltrumita tiene la peculiaridad de que mientras el individuo va creciendo, la genética Viltrumita va poco a poco suprimiendo las de la otra raza, hasta el punto de borrarla casi por completo. De forma que los Viltrumitas híbridos cuando llegan a la adultez son prácticamente idénticos a los puros. Sin embargo, el ADN Saiyajin tampoco es cualquier cosa, sabemos que al mezclarse con otras especies este es bastante dominante, al menos en cuanto a habilidades se refiere, y de hecho parece potenciarse al estar combinado. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el ADN Viltrumita no sea capaz de suprimirlo por completo, y en su lugar asimile sus características para que sea una mezcla perfecta. Así que veamos esas dos posibilidades. Escenario A, donde el ADN Viltrumita logra borrar por completo el ADN Saiyajin. En este caso, el híbrido acabaría siendo genéticamente idéntico a un Viltrumita y poco a poco iría perdiendo sus cualidades Saiyajin, tal como le pasó a Oliver en Invencible conforme crecía, que perdía sus características insectoides, como la piel morada y el crecimiento acelerado. Así, y el gusto por comer insectos. Así que en este caso el híbrido Saiyajin perdería la cola, que seguramente se le caería después de un tiempo, y con esto perdería una gran parte de su personalidad agresiva, la cual caracteriza a los Saiyajin si está relacionada con la cola. Al perder la cola también perdería la capacidad de transformarse en Osaru y perdería una gran cantidad de células S. Y hablando de estas células, estas poco a poco también comenzarían a desaparecer hasta no quedar ninguna. Y por lo tanto, transformaciones como el Super Saiyajin y todas sus evoluciones se volverían imposibles de alcanzar para el híbrido. El Zenkai podría quizá perderse también, pero dado que los Viltrumitas también tienen un Zenkai y una habilidad muy parecida, se perdería parcialmente, ya que la habilidad del Zenkai de los Saiyajins es muchísimo mayor a la de los Viltrumitas, así que quizás se quedaría con un Zenkai más débil. Sin embargo, a diferencia de un híbrido Viltrumita humano, el híbrido Viltrumita Saiyajin seguiría siendo muy superior a un Viltrumita normal, a pesar de haber perdido las cualidades Saiyajin. Y esto es por el simple motivo de que, como sabemos, los Viltrumitas cuando recién despiertan sus poderes en realidad no son tan exageradamente poderosos, y se van fortaleciendo conforme pasa el tiempo. Sin embargo, el híbrido Saiyajin al momento de despertar su parte Viltrumita ya estaría en un nivel muy superior al de un humano. Por lo tanto, empezaría el incremento de fuerza Viltrumita con bastante ventaja. Y aunque después perdiera sus poderes Saiyajin, no perdería la fuerza física que ya habría obtenido hasta ese punto. Esto debido a que, a diferencia de los Saiyajin que necesitan entrenar para mantener su poder, los Viltrumitas jamás disminuyen su fuerza aunque no entrenen o hagan nada. Así que gracias a esa capacidad, el cuerpo del híbrido debería mantener toda su fuerza física que ha conseguido hasta ese punto. Además, aunque perdería las habilidades que son exclusivas de los Saiyajin como el Zenkai o las transformaciones, todavía conservaría la capacidad de utilizar el Ki, pues esta energía no es exclusiva de los Saiyajin, ellos simplemente tienen la facilidad de utilizarla. Pero el híbrido que ya aprendió a hacerlo desde niño puede utilizarlo sin problemas. Así que el híbrido conservaría todas las habilidades de Ki que no sean exclusivas de la raza Saiyajin. Por lo tanto, el híbrido de un Saiyajin y un Viltrumita, tomando como progenitores a miembros normales de la raza con ese nivel de poder estándar, y considerando que después de la adolescencia perdió las cualidades Saiyajin, este híbrido superaría fácilmente al top de los Viltrumitas más poderosos, y claro, sin contar la forma de Osaru. Si lo ponemos en cuanto a niveles de poder, fácilmente este híbrido estaría por ahí de los 10 millones de poder, una vez alcanzada su máxima capacidad. Claro, sin Super Saiyajin y todo aquello, y obvio con un buen entrenamiento. Pero, ¿qué pasaría si el ADN Viltrumita no borrara al Saiyajin sino que lo asimilara, creando así una mezcla perfecta? En este caso, aparte de todas las habilidades Viltrumitas que ya mencionamos, tendría un Zenkai superpotenciado por la combinación del Zenkai Saiyajin y la adaptación Viltrumita. Además, conservaría la cola, lo cual, aparte de darle la capacidad de convertirse en Osaru, lo volvería más agresivo, y por lo tanto lo haría más propenso a entrenar y pelear.
Pero lo más importante, conservaría las células S, y con ello tendría la capacidad latente a convertirse en Super Saiyajin. Cabe resaltar que el anterior híbrido mencionado, que perdió las capacidades de Saiyajin, si hubiese alcanzado el Super Saiyajin antes de convertirse en Viltrumita casi puro, seguramente conservaría esa capacidad. Pero regresando a la mezcla perfecta de Saiyajin Viltrumita, sabemos que la mayoría de Saiyajins nunca logran alcanzar esa transformación por no tener el nivel suficiente de células S, y mientras más de estas células, más fácil tiene el poder del Super Saiyajin. No sería difícil entonces imaginar que con la capacidad de evolución que tienen los Saiyajins, con entrenamiento, podría aumentar muchísimo más su poder, seguramente acercándose fácilmente al poder de Goku y Vegeta de la saga de Namek. Esto apenas obteniendo sus poderes Viltrumitas. Suponiendo que tiene un buen entrenamiento y se enfrente a rivales que lo lleven al límite, el híbrido que mantuvo el ADN Viltrumita y de Saiyajin podría alcanzar fácilmente el Super Saiyajin en su temprana adultez, digamos entre los 15 y 20 años, y si continúa entrenando ese ritmo y luchando contra enemigos que lo lleven a su límite, seguramente podría seguir un camino similar al que tuvieron Goku y Vegeta. Y aquí es donde los genes Viltrumitas le darían una ventaja gigantesca, ya que aunque los Saiyajin se mantengan joven durante casi toda su vida, la realidad es que su esperanza de vida es parecida a la de un humano entre 80 y 100 años, pero los Viltrumitas viven durante miles de años, y con esto el híbrido tendría mucho más tiempo para entrenar y fortalecerse. Normalmente los Viltrumitas no incrementan demasiado su poder después de alcanzar la madurez, debido a que en su mayor etapa de crecimiento es la juventud, y luego si bien pueden aumentar todavía su fuerza, esto ocurre de forma muchísimo más lenta. En cambio, los Saiyajins no parecen tener ningún freno en cuanto al desarrollo de su fuerza mientras crecen. Esto claro, siempre que sigan entrenando. Por lo tanto, un híbrido que tendría esta capacidad de desarrollo rápido, sumado a la esperanza de vida excepcionalmente larga y una resistencia infinitamente superior a la de un Saiyajin común, fácilmente acabará superando los poderes actuales de Goku y Vegeta, y obviamente de cualquier Viltrumita, aunque claro, esto solamente en el caso de que entrene con la intensidad suficiente. Y hacemos hincapié en entrenar hasta los límites porque este es el caso de un híbrido entre un Viltrumita y un Saiyajin comunes. Simplemente vimos las opciones donde se mantendrían las células S y cuando no. Pero ahora pasaremos a cómo sería el híbrido entre un Viltrumita de élite como Traj o marca adulto y un Saiyajin que ya tiene control elevado de células S como Goku y Vegeta al momento de concebir a Goten y Trunks. Y si tenemos que agarrar a Saiyajinas, pues claro, Caulifla o Kale. Al igual que como pasaba en el caso anterior, el híbrido no despertaría sus poderes Viltrumitas hasta entrada su adolescencia. Sin embargo, su parte Saiyajin estaría activa desde el principio y tal como vimos con Goten y Trunks, el conteo elevado de células de su progenitor Saiyajin le otorgarían con facilidad una enorme capacidad de evolución. Tan solo con entrenamiento básico. Goten y Trunks no habían tenido ninguna pelea seria y únicamente habían realizado entrenamientos sencillos cuando lograron acceder al Super Saiyajin. Que aquí cabe aclarar porque luego muchos se confunden, Goten y Trunks no eran tan fuertes como Goku y Vegeta cuando obtuvieron sus transformaciones, pero sí que tenían un gran control de células S y habrían sido heredadas debido al poder de sus padres, ya que estos ya tenían la transformación al concebirlos, y del mismo modo nuestro híbrido debería ser capaz de obtener el Super Saiyajin alrededor de los 8 años, mucho antes de que siquiera despierten sus poderes Viltrumitas. A partir de acá seguirá el mismo camino hasta su adolescencia, cuando su ADN Viltrumita se manifestará al igual que en el caso anterior. Recibiría un power-up al combinar las habilidades de ambas razas, con la diferencia de que esta vez contaría con el Super Saiyajin. Así que si el híbrido promedio, habríamos establecido que con un entrenamiento adecuado en su adolescencia, tendría unos 10 millones de poder. Ahora sumémosle la capacidad de convertirse en Super Saiyajin, que multiplica por 50 el poder base. Este ya estaría prácticamente en cuanto obtuviera los poderes de Viltrumita al nivel del Cell perfecto, quizá hasta más. Además, claro, de las ventajas que ofrece el ADN Viltrumita, como la resistencia extrema, capacidad de sobrevivir en el espacio, entre otras. Y aquí de nuevo llegamos a una división, pues dependiendo de si el ADN Viltrumita borra o asimila el Saiyajin, el resultado sería uno totalmente distinto. En el caso de que el ADN Saiyajin sea eliminado, probablemente acabaría nerfeado, pues células S eliminadas debería perder la capacidad de convertirse en Super Saiyajin, y quizá cualquiera de sus evoluciones. Pero esto solamente es una posibilidad, quizá en el caso de haberla despertado prácticamente con lo poco que le queda puede utilizarla todavía. Sin embargo, si el ADN Saiyajin logra mezclarse de forma correcta con el Viltrumita, ahora sí estaríamos ante el auténtico titán.
Pues hablando de alguien que en su adolescencia ya es capaz de ganarle quizá el Cell perfecto, más todas las ventajas que ofrece la fisionomía Viltrumita, con algunos años de entrenamiento seguramente alcanzaría las demás variaciones del Super Saiyajin. Este potencial sería incluso más ridículo al de Gohan de Super o Freezer, fácilmente superiores a Goku y Vegeta. Recordemos que Gohan es tan fuerte no solo porque es un híbrido, sino porque es un prodigio con una facilidad extrema para incrementar sus poderes, pero exagerada. El Saiyajin Viltrumita sería muchísimo más prodigioso que el propio Gohan, y cubriría la mayor debilidad de Gohan, que es la de no entrenar, pues a diferencia de Gohan, un híbrido Saiyajin Viltrumita jamás disminuiría su poder incluso si no hace nada, por lo cual acabaría siendo algo más parecido a Broly, el cual es un mutante y por eso mismo tampoco se debilita aunque no entrene. Pero además hay un factor que hasta ahora no habíamos mencionado, y es que en cuanto ya establecimos que el híbrido con el entrenamiento adecuado podría alcanzar todas las fases del Saiyajin, hay que recordar que los híbridos aparte tienen distintas evoluciones del mismo Super Saiyajin, tal como lo es el Gohan Bestia o el Super Saiyajin Blue Evolution, entre otras variantes. Entonces, ya que esos híbridos tienen acceso a transformaciones exclusivas, es normal pensar que un Saiyajin Viltrumita que manifieste ambos ADNs quizá podría obtener una transformación propia. Y si el Gohan Bestia, que es mitad humano, el cual no tiene ADN especialmente poderoso, ya llegó a las transformaciones divinas, la evolución del ADN Viltrumita es extremadamente exagerada en cuanto al poder que pueden alcanzar con una transformación propia. Pero ¿qué tanto? Tenemos a un ser que tiene acceso al Ki, a las transformaciones Saiyajin, a un Zenkai extremadamente roto que está potenciado con la adaptabilidad Viltrumita, además de una resistencia al daño inmensa, no solo porque se requiere una cantidad exagerada de poder para dañarlo, sino que incluso con heridas gravísimas es capaz de seguir peleando como si nada, pues como hemos visto en los Viltrumitas de Invencibles son capaces de pelear con los órganos expuestos, sin piel o incluso cortados en pedazos. Además, el híbrido tendría la capacidad de sobrevivir en el vacío del espacio y su poder nunca disminuiría aunque deje de entrenar, una esperanza de vida extremadamente larga, lo cual permitiría seguir aumentando y superando sus límites. Y si lo piensan, tenemos un ejemplo de un ser así en Dragon Ball, aunque con transformaciones exclusivas que no disminuyen su poder aunque no entrene, y que cuando entrena aumenta de forma extremadamente rápida. Resiste en el espacio grandes daños como ser cortado a la mitad y demás, y claramente hablamos de Freezer. Y viendo lo que Freezer ha logrado en sus últimas apariciones del manga, no veo descabellado que con este poder supere fácilmente a Black Freezer. Yo diría que sí que sería el candidato para pelear al tú por tú con el Bills, que no deja de aumentar sus poderes. Aunque claro, todo esto es especulativo, ya que en realidad no conocemos el poder real de Black Freezer. Pero tomando en cuenta a Gohan, el mayor exponente de los híbridos, no es difícil imaginar que un híbrido que solamente tiene ADN humano mezclado con él supere a los híbridos que conocemos o mutantes como Freezer y Broly, añadiendo su longevidad, que tiene tiempo de sobra para superarlos. Así que ahí lo tienen, un híbrido de las dos razas más poderosas de la ficción. Sin duda se convertiría en un ser extremadamente poderoso. Cuéntanos qué opinas tú al respecto. ¿Cuál crees que sería el resultado de esta unión? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó el video no olvides dejar tu like, comentario, suscribirte y demás. Y nada, un abrazo con cariño híbrido de estos Saiyajins. Y hasta la siguiente. Los quiero, chao.